tardes, noches a los europeos, muy buenas tardes a los que nos están viendo de Latinoamérica. Es un gusto, un placer enorme estar aquí. Ya no me presento, estoy aquí toda sonrojada con la presentación, así que vamos a lo que vamos, ¿vale? Vamos a ver cómo encontrar la verdadera historia que cuentan los datos con Power BI. Lo primero que tenemos que pensar es que le estamos hablando a seres humanos. Y voy a empezar por ahí. ¿Qué pasa con los seres humanos? Pues lo que pasa es que cuando nosotros nos enfocamos y estamos preparando, tenemos que saber a quién, bueno, esto es toda una, podríamos estar todo el tiempo hablando de eso, a quién se lo dirigimos, qué tipo de cultura, qué trabajo, qué tipo de formación tiene la persona como para entender el gráfico que le vamos a ofrecer, ¿no? El gráfico, el cuadro de mando. Pero con independencia de todo eso, que es muy válido y está muy bien, lo primero es que pensamos que tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos y los seres humanos tenemos patologías asociadas a los gráficos y a la visualización. La que más se conoce es el daltonismo, que es esa, digamos, disfunción que hay entre la percepción de los colores. Hay unas cartas, Ishihara, que la persona que tenga duda o algo las puede consultar y te indican que si, por ejemplo, aquí no ves un 12 o aquí no ves un 6, pues algo está fallando en la percepción que tienes del color. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque estos colores chillones hacen un daño a la persona daltónica enorme. ¿Qué solución hay al daltonismo? Pues bueno, normalmente las herramientas tienen una paleta de colores que mitiga ese efecto. Entonces, una persona que tenga daltonismo ve este informe tal cual se lo estás presentando. Y otra mucho menos conocida es la tritanopia. La tritanopia es la carencia de sensibilidad al azul. Con lo cual, si tú tienes un gráfico o una tabla de calor o cualquier estructura donde tú te esfuerces en poner tonos azules, esa persona va a sufrir porque va a llegar un momento en que no va a entender. Entonces, si vas a utilizar un degradado, intenta que no sea azul, que eso es específico del color azul. Puede que esa misma persona pues capte divinamente los degradados en otros colores, pero con el azul ten un poquito de cuidado. Y los seres humanos tenemos mucha mayor capacidad para distinguir rectángulos que gráficos circulares. Lo de los ángulos no lo tenemos muy bien. Aquí hay dos gráficos exactamente con la misma información. Y este gráfico de barras, aunque sea más feo, todo lo que tú quieras, sí, pero se ve, queda clarísimo, cristalino. Aquí puedes saber que estos dos son mayores que estos, pero realmente ¿cómo puedes distinguirlo? La idea de usar un gráfico circular está bien porque es bonito, hombre, se usa con frecuencia, pero mucho cuidado. Primero, para muchos valores no, eso imposible porque llega un momento en que no lo ves, y para valores muy parecidos tampoco. Así que mucho cuidado porque esto se ve muy bien. Luego, por ejemplo, esto es de hoy. Esta información es de hoy, es la estimación del voto sacado del periódico El País. Van a hacer las elecciones catalanas esta semana y bueno, pues vamos a buscar. Fijaos, esto es un gráfico de línea escalonada, por eso tiene ese sentido así de picos y todo. Y este gráfico es el gráfico adecuado para la línea de tiempo, porque aquí lo que estamos analizando es la evolución a lo largo del tiempo, pero además es un gráfico en el que nosotros estamos viendo por colores los distintos partidos. La línea del color tiene sentido. Si tú conoces cuáles son los partidos que se la juegan en estas elecciones, los vas a conocer también y los vas a distinguir también por su color. No tienes que llegar aquí a ver cómo se llama el partido porque por el color los distingues. Cada partido es un color y las líneas para mostrar la evolución
de esas encuestas es lo ideal. Hay algunos que suben, otros que bajan, bueno, ya el hecho del análisis, pero esto te está contando la historia, tú lo ves, porque tienes al partido que es, tienes la evolución en el tiempo, tienes el subir y bajar de estas encuestas. Aquí, por ejemplo, tienes un gráfico que es un gráfico de columnas, con lo cual tienes esa visión que tiene el ser humano de gráfico rectangular y los valores, que también es bueno siempre que se pueda tener, y el color de nuevo. El color está, las abreviaturas, las letras de los partidos, pero el color es significativo. Aquí está bien mostrar el color, esto también es de hoy. Aquí, por ejemplo, es curioso porque de lo que se trata es de resaltar cuál es la estimación de escaños que va a obtener cada partido como parte de la encuesta de las elecciones. Fijaos cómo han jugado con unos tonos de grises, con unas escalas. Aquí no se ha hecho uso de color, y lo que nos invita, nos resalta cuáles son las zonas o los puntos donde los valores son más altos. Es en dependencia de la, digamos, eso se llama de la encuestadora, de la agencia, como se llama esto, que realiza la encuesta y cuándo fue que se hizo. Y además aquí hay una comparativa con las elecciones de 2017. Y esto es un gráfico que es como una matriz que juega con ese tono, que es un tono condicional en dependencia del valor, pero está claro. Aquí se ve todo. Ya no estamos jugando con los colores de los partidos, porque ya no es significativo. Aquí lo importante es el valor. Esto está bien. Yo tengo frío. Es una forma Bueno, ¿y qué más? es una forma de presentar el dato que está bien. Luego, por ejemplo, es esta misma encuesta, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, hay 3 estados que se evalúan, que es la suma probable, la suma dudosa y lo que no suma. Son estados del análisis. Y estos 3 estados se resaltan en 3 colores, que en este caso se utilizan verde y rojo, pero es un verde tenue y un rojo que es más un rosa. Con lo cual al daltónico esta tonalidad le viene bien. Lo que le viene mal es el color chillón. Y tenemos el número, que es lo más importante, se ve de forma muy nítida. Y aquí también podemos sacar historia de esta tabla. Es decir, son gráficos muy sencillos, muy atinados en su selección. Los he sacado de distintos periódicos, todos son de hoy. Y podemos ver, por ejemplo, aquí varias hipótesis a la vez, si suman esto, si se unen los otros, y ya todo el análisis político que se quiera sacar. Pero de aquí hay trigo, digamos, para poder analizar estos números. Y fijaos, si nosotros le pedimos en Google, no quiero sacar el tema, pero no nos queda otra, si ponemos COVID Madrid, esto nos lo da Google. Como podemos ver, en este caso, lo que nos da en primer lugar es la evolución. Muy bueno, con una evolución en el tiempo, de nuevo aplicando un gráfico de línea, tenemos una ubicación, una geolocalización del dato. Como veis, aquí hay un acceso a otra parte de informe, que es el estado de la vacunación. Y sobre todo, fijaos, resumen de casos. Esto está grande. Claro, el número se ve nítido. Si lo que me quiero enterar, lo voy a ver inmediatamente. Ese es el dato. ¿Vale? Y aquí igual lo tenemos todo claramente. Fijaos que aquí de nuevo, y luego, bueno, pues es porque yo le puse Madrid, te pone Madrid de primero y luego te pone el resto de España.
porque es Google y sabe dónde vivo, ¿vale? Y entonces tenemos las cifras más relevantes y la línea de tiempo para evolución. Es decir, es muy fácil acceder al dato, es muy fácil poder contar qué es lo que ha ocurrido con esta desgracia que estamos viviendo, pero a través de este cuadro de mando nosotros podemos tener la información, claro, cristalino. Luego podríamos haber utilizado distintos filtros, etc. Por ejemplo, aquí tenemos un resumen de cifras en el diario.es también de hoy, pero fijaos, en este caso, por ejemplo, a mí los colores me despistan. Debemos usar los colores siempre y cuando signifiquen algo. Hay un tono más claro, más oscuro, por ejemplo, en la temperatura, los mapas, cuando estamos hablando del tiempo, ahí sabemos que más rojo es calor, más azul es más frío. Pero, ¿qué significan estos números? Los recuperados en verde, ¿por qué? Porque verde es que está bien y entonces no lo sé, está perfecto. Fijaos que aquí esto está perfecto, está el número, lo que tengo que ver, lo estoy viendo inmediatamente. Pero, ¿por qué un número y no otro? Tampoco hay una leyenda que no hace falta, evidentemente, pero ¿para qué usamos colores en este caso? Luego fijaos en este que también es de hoy. Es interesante porque este es un gráfico complejo. Fijaos lo que nos está contando. Por un lado, tenemos aquí a Europa. Estos son los casos por habitantes. Luego había otros estados del dato, ¿no? Está muy bien reflejada está muy bien reflejado el gradiente numérico con el que nosotros vamos a ver el dato. Con lo cual, si encontramos que aquí tenemos un color muy oscuro, pues vamos a poder identificar el valor. Es decir, nos da como estados, momentos en los que hubo una situación crítica, ¿no? Y los podemos ver. Cada país ha tenido su evolución. Cada país ha tenido sus propias olas, sus periodos máximos y mínimos. No hemos coincidido. Eso se ve plenamente en este gráfico. Lo único que yo no sé es si estaría mejor haberlo puesto con líneas. Hay la dificultad que tendría sería encontrar un color para cada país o encontrar la forma en que las líneas no se mezclaran. Hay que pensar que aquí lo que tenemos es un gráfico dentro de otro, porque por un lado tenemos los países, por el otro lado tenemos los meses y luego el estado del dato con un formato condicional en esa, digamos, intersección entre el mes y el país. A mí este gráfico me cuenta una historia. La línea de tiempo me gusta trabajarla con gráficos de línea, pero en este caso a mí me habla. Estoy viendo que seguramente aquí, yo no me creo que es que no hubiera virus, seguramente hay muy pocos datos. Y luego hay mejorías, fijaos que no es que no haya habido, no es posible. En ningún momento hemos tenido 0 casos desde que empezó la situación de virus, pero sí es posible que estén un poco, que sean un poco menos y que claro, como ahora hay tantos, pues, pero no se debe llegar al 0. No debemos tener estos vacíos aquí. Pero en general es un buen gráfico. Ya esto no lo es. Vamos a ver otros casos. Es decir, esto también es de hoy. Se trata también de los sondeos, también de las encuestas. Es un gráfico complejo de leer. Para empezar, es circular. Ya no tenemos la ventaja del rectangular. Ya nuestra vista se tiene que esforzar más, porque la diferencia a veces en trozos, hay que pensar, están coloreados según los partidos, pero luego pues tenemos ahí una serie de cifras porque evidentemente se está teniendo en cuenta lo que había, lo que la encuesta te está dando. Bueno, pues es posible que tengas entre un 32 y un 34. Es decir, hay mucha información.
Igual es un gráfico que puede llegar a contarte la historia, pero se la tienes que extraer tú. Tienes que fijarte, tienes que pensar un poco más. No está claro, no te habla el solito. Tienes que poner de tu parte. Ya en general, en el color, fijaos que es sumamente importante si nosotros vamos a utilizar la cantidad asociada al color. Entonces ha de ser un gradiente, pero un gradiente que esté amparado por una paleta de colores o un gradiente, como yo os comentaba, la temperatura que va de menos en azul a más en rojo, o puede ir, moverse entre tonos de un mismo color o de verde a rojo, que se suele usar mucho, el verde como valor bueno y el rojo como valor malo. Pero aún así debe haber un degradado, algo que se entienda. Aquí vamos de más a menos, se ve. Sin embargo, en este caso, no se ve. Entonces hay que fijarse un poquito en la paleta de colores. Aquí nos pasa otro tanto, ¿veis? Este es de temperatura. En su día, mi hijo pequeño le pregunté, este le gustaba más, me parece muy bien que te guste más, es más llamativo, más bonito, con más colores, más vistoso, pero no dice nada. Desde el punto de vista de la historia que tiene que contar, no te la cuenta, no sabes, tienes que ponerte a mirar. Sin embargo, esto está muy claro. Tiene, en este caso, el negativo en rojo, el azul, el positivo en azul y va de ese rojo, lo va aclarando hasta que llega a ese tono amarillo hueso y entonces vuelve a empezar los positivos desde un azul muy tenue hasta, y entonces lo puedes ver, puedes distinguir que esto está en positivo, no vas a tener ninguna duda. Y estos son los valores negativos los que más resaltan en ese caso. Entonces, cuéntalo, pero úsalo, ya que vas a usar colores, ten en cuenta la paleta, ten en cuenta darle un significado que lo vas a ver. En este caso igual, tenemos colores que no nos dicen nada, sin embargo aquí lo que se ha optado es por ese rango de verde, es lo bueno, rojo es, bueno, aquí al revés, verde es lo malo, lo mínimo, digamos, rojo es lo máximo y entonces rápidamente igual lo vamos a poder distinguir. Son herramientas distintas, el uso de una herramienta o de otra pues va a depender del conocimiento, la habilidad que tengamos o la formación que hayamos adquirido en esas herramientas, pero en todos los casos es lo mismo, es decir, cuando tenemos un uso significativo del color, pues tenemos que aprovecharlo bien. Fijaos este gráfico del año 2011. Se habla del abandono escolar y fijaos, solamente hay 5 países. Sin embargo, hay 2 tonos de azules y 3 de marrón. O carmelita, como decimos en Latinoamérica. ¿De verdad no había colores? Porque, ¿cuál es este? Para yo saber esta línea cuál es, tengo que venir a mirar. Porque además tampoco tenemos aquí una banderita que nos ayude. Entonces, este no es un buen gráfico. La intención era buena porque era realmente una evolución del abandono escolar, cómo se había manifestado, pero el color no es bueno, ¿vale? Entonces, este gráfico es poco útil. En la concreta es poco útil. Luego, fijaos, si vamos a trabajar en un cuadro de mando, este cuadro de mando tiene muchos problemas, pero básicamente el problema fundamental es el mal uso del color. ¿Por qué razón? Porque quizá si miro el formato condicional de esta tabla, puedo pensar que están resaltados los valores más altos. Más altos. Imagínate que pudieran ser costes, pensando incluso que este sea el peor dato. Esto pudieran ser costes, perfecto. Con lo cual el verde está bien. Pudiera ser que el verde es un semáforo que te está indicando que el valor es bueno. Aquí también podemos estar indicando el verde, pero luego los mismos colores de rojo y lo que quiere ser un naranja porque no es un amarillo, ya en el resto de gráficos
se utilizan sin objetivo alguno. Entonces, si para mí el rojo, amarillo, verde están seleccionados como colores que indican bien, regular y mal, es decir, rojo, amarillo, verde, mal, regular y bien, no los uso en los otros gráficos. Pero además, ¿qué significan esto? ¿Por qué utilizamos colores distintos en esta barra? Porque si estoy usando un Direct Mail aquí para indicarlo, realmente aquí estoy usando el mismo color para otra cosa que se llama Loyalty Scheme o lo que sea. Y otro color, el mismo color aquí para otra cosa. Y aquí para otra cosa. Tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con gráficos de barras o de columnas, salvo que haya una razón significativa, todas estas barras se pintan del mismo color, porque no tiene sentido señalarlas. Tiene sentido este semáforo en verde, tiene sentido el formato condicional de este gráfico, pero aquí no se debía, aquí tampoco. Este gráfico es espantoso. Si tenemos 4 valores, cuando el texto es tan grande, ¿para qué los ponemos así? Acostémoslo en barras, se ve mucho mejor en una barra con el nombre, que aquí en definitiva tenemos que, no leemos de lado. Es un gráfico que no aporta por usar otro, más bien por usar otro pero has usado el que no es, el que no es. Y luego pues aquí igual, sí que tenemos un código de colores, que es un código de colores justificado por una leyenda. Entonces en este caso tendría sentido, en este caso tiene sentido si usamos la misma leyenda de bien, regular y mal, como verde, amarillo y rojo, tendría sentido, pero aquí no. Y aquí, cuidado que tengo 2 leyendas distintas y estoy usando los mismos colores. Yo digo, desde el punto de vista de uso del color, el informe está, el cuadro de mando está muy mal. Tiene muy buenas intenciones, es decir, ha habido un intento de ubicarlo todo estéticamente, por secciones y todo, me parece muy bien, pero en el uso del color, para enterarse de qué significa este color azul, va a ser muy difícil. Y realmente no significa nada, porque significa muchas cosas a la vez. El color tiene que significar algo, tiene que enfocarte a un momento del dato o tiene que tener un significado funcional. Si hablamos del Partido Socialista, va en rojo, si hablamos del Partido Popular, va en azul. Ya está, no hay dificultad. Este no es un buen ejemplo. Este gráfico está mejor, este cuadro de mando está mejor, porque aquí al menos todos los estados, todos los colores significan lo mismo en todos los casos. Entonces, cada vez que nosotros vemos aquí que se está hablando de la web, pues también aquí es la web, pues también aquí es la web. Y entonces, claro, ya al menos se usa el mismo color, un único color para todos los estados. Este cuadro de mando lo que le pasa es otra cosa. Por ejemplo, para nosotros ver el cuadro en su conjunto, tendríamos que bajar porque aquí hay una barra. Hay que ser sumamente cuidadosos con las barras. Hay que pensar que la persona que está consumiendo el informe necesita verlo de inicio. Es decir, no tenemos que obligarle a bajar, porque si no, no ve lo que está puesto. Igualmente, tenemos las dificultades que se aplican o que surgen por tener las barras internamente en los objetos. Cuando nosotros tenemos una barra, le estamos obligando. Esta persona no puede analizar el resultado que hemos tenido en todo el año porque no llega, nos quedamos en junio. Fijaos dónde está la barra. En ambos casos, fijaos que tenemos estas barras aquí. Esto es muy dañino para poder contar la historia porque no la puedo contar. Solamente veo hasta junio. ¿Qué ha pasado de ahí en adelante? Tengo que ir y averiguarlo. Entonces, tengo que utilizar gráficos o tengo que utilizar técnicas que permitan que se vea el dato en su conjunto. Luego tiene detalles, hay
algunos elementos con colores distintos, distintos tipos, por ejemplo, aquí está centrado, aquí está en esta esquina. Es decir, tiene muy buena intención, está muy bien que estén los filtros todos alineados en un único lugar, eso está fenomenal, pero bueno, tener en cuenta que hay cosillas que son importantes. Fijaos incluso en estos números. ¿Qué nos contaba el cuadro de mando de Google? El cuadro de mando ponía las cifras en grande. Decía, hay tantos enfermos, tantos curados, tantos en UCI, tantos fallecidos. Esa es la cifra. La cifra es esta de aquí. ¿Por qué está tan pequeñita? Porque además este texto, esta etiqueta que tenemos es la misma. Entonces, quito las etiquetas, a lo mejor la tengo que poner arriba, venta, bueno, de hecho, venta, lo pongo aquí arriba en un cuadro de texto o en lo que sea, en una etiqueta, y el 663 de grande, que se vea ese 500, porque luego, claro, vamos a empezar a aplicar una serie de filtros, unas acciones de clic, 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 y entonces ese valor va a ir variando, pero voy a tener que venir aquí a mirar. Entonces, venta, 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 es venta. Evita tener que repetir eso. Lo importante es sucursal, web, app y telecanal. Y lo importante es esa cifra que tenemos, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta porque está bastante bien, pero aún así se podía mejorar. Un punto y aparte merecen los gráficos en 3D. Por lo general, no muestran nada. De verdad, yo sé que gustan muchísimo, pero un gráfico en 3D no es nada más que para aturdir y esto no se ve absolutamente nada. Allá atrás hay un valor. Sin embargo, esto está cristalino aquí. Es un conjunto de mini gráficos donde tenemos unos gráficos de barras por cada uno de los estados o lo que sea. Esto no sirve para nada, de verdad. Hay momentos en los que nosotros usamos gráficos en 3D, pero porque la propia herramienta nos permite movernos por ese 3D. Ahí sí, pero ¿cómo? ¿Un gráfico en 3D en un plano? ¿Para qué? No se ve. No se ve, entonces no tiene sentido. Es una técnica contraproducente. No nos va a contar, no vamos a ser capaces de ver ese dato. ¿Y qué pasa entonces con Power BI? Pues con Power BI nosotros tenemos la capacidad de, digamos, acometer todas estas tareas. Tenemos formato condicional para colores, distintos tipos de gráficos que van a responder a cada uno de los casos que nosotros estemos enfrentando. Y ese tipo de gráfico, además con Machine Learning incluido, pues nos va a permitir pues, descubrir realmente lo que hay en el dato para poder crear esa historia que necesitamos. Power BI es una herramienta, para los que no lo conozcáis, es una herramienta de Microsoft que lleva 5 años en el mercado, que es una herramienta de BI al completo, inteligencia de negocio al completo, tiene integration, análisis, reporting, tiene colaboración, tiene, lo diré, machine learning, data mining, tiene absolutamente todo, incluido todos los pasos de un proyecto de BI están en Power BI. Y entonces, en dependencia del momento en el que estemos, así vamos a poder aprovechar una información, una funcionalidad para conseguir esa historia que queremos de los datos. Es una colección de servicios, de software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir que nuestros orígenes de datos, que son diferentes y no relacionados, conseguir a partir de ellos un modelo coherente dirigido a la visualización. No es una herramienta de visualización, pero sí está dirigido a obtener esa visualización con descubrimiento de detalles analíticos. Eso lo podemos tener con Power BI. Como comentaba, es una solución de análisis empresarial, tiene digamos, está rodeado del resto de herramientas Power Platform,
de Microsoft y lo que me sirve es para integrar, modelar, visualizar, realizar prospección y minería de datos y compartir información ya desde el servicio de Power BI. Nos pueden llegar datos así. Aquí no se ve, no se ve nada. Habría que limpiar. Fijaos, aquí a veces, depende de quién te haya mandado el dato, puede también hacer un mal uso de colores en el propio Excel cuando estás recibiendo el dato o tener algún tipo de condicionalidad el color. Pero cuando lo recibes en Power BI, se van los colores, llega solo el dato y ahí ya puedes empezar a analizar. O te puede llegar de esta forma. Es decir, al final, con este tipo de orígenes de datos acabas no viendo nada. ¿Vale? ¿Y qué haces con Power Query? Ay, se me ha ido la presentación, no me di cuenta. Bueno, pues voy a mostrarlo entonces aquí. ¿Qué haces con Power Query? Pues con Power Query tienes la capacidad de utilizar toda la banda de opciones y evaluar, por ejemplo, el estado del dato, crear unas columnas nuevas. Por ejemplo, aquí nosotros nos hemos conectado a un Excel, no, aquí, perdón, aquí, ¿dónde estoy? Aquí. Ahora sí, nos hemos conectado a un Excel, hemos ido hacia una página concreta y se le ha cambiado el tipo y ya tenemos, sea como sean los colorines del Excel, tenemos el dato. Una vez que tenemos el dato, pues podemos hacer transformaciones como puede ser, por ejemplo, a partir de la fecha de nacimiento, calcular la edad de la persona. Es decir, nosotros vamos más allá. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que queremos en un gráfico, pues saber las ventas según la edad que tiene cada uno. La fecha de nacimiento me permite llegar a la edad y así podemos, a través de unos pasos, pues conseguir la edad de la persona. Todo esto lo hacemos en el tratamiento de datos con el objetivo de poder contar esa historia que queremos contar. En el caso de Power BI, lo que tenemos también es lo que se llaman los perfiles de los datos. Aquí en el menú vista, por ejemplo, tenemos un perfil que nos habla de la calidad de la columna. Si la columna tiene un dato que está bueno, es decir, no hay errores, no hay nulos, perfecto. O hay nulos. ¿Y cuántos hay? ¿Qué por ciento representan dentro de la columna? Fijaos que aquí tenemos por cientos diferentes y también se refleja claramente por la longitud que tenga esta barra. Es decir, el propio Power BI, en cuanto me conecto, también me está contando la historia sobre la calidad de mis datos. Entonces, hay otro perfil un poquito más avanzado, que es el de distribución de columnas. Rápidamente nosotros podemos ver, y ahí va a depender del propio conocimiento del negocio que tengamos, pero fijaos qué se utiliza en este perfil. Se utiliza un gráfico de columnas, pero un gráfico que es más bien un gráfico para la distribución, es decir, esto lo que me indica es que la mayor parte de la muestra la tengo en un elemento y luego los demás con cierta cola larga, que por ejemplo aquí se ve todavía un poco más la cola. Mejor distribuida está la columna precio catálogo. Es decir, fijaos cómo nos va contando. Y esta herramienta no es de cliente final. Power BI nos la ofrece a nosotros, que somos los que estamos en esta parte de Power BI trabajando sobre el dato. Y luego, bueno, pues hay otro perfil, por ejemplo, para aquí colores. Por ejemplo, para colores, el perfil de la columna. Que entonces volvemos a tener ese gráfico, fijaos, es este mismo, pero que ahora lo tenemos así en forma de gráfico de barras, ya con todos los valores y con toda la información. Entonces, este es un entorno donde nosotros vamos a poder realizar todas las tareas de limpieza, vamos a poder encontrar el tipo de datos adecuado y
todo lo podemos hacer incluso desde las propias técnicas que nos ofrece la herramienta. Nos permite crear una columna a partir del ejemplo, crear unos índices, combinar. Fijaos que son varias fichas, varias pestañas aquí en el menú con un sinnúmero de opciones que nos van a servir precisamente para definir nuestro modelo de datos, aquí en este caso, por ejemplo, de 4 tablas, aunque hayan venido de donde hayan venido. Es decir, nos permite a partir de una consulta crear otra y otra hasta definir el modelo que necesitamos. Y con eso, entonces, nos vamos a la herramienta. A ver, ¿y por qué no me deja? Cierro aquí. Ahora, vale. Un segundín. A ver, ¿por qué no se ha quedado? No sé, que no le gusta. A ver si hay alguna ventana por ahí atrás. Aquí. Quiere aplicar los cambios. Vale, le digo que ahora no. Ya está. Bueno, pues fijaos que nosotros, una vez que tengamos los datos bien preparados y tenemos el conjunto limpio, hemos pasado esa etapa, pues ahora es que nos enfocamos entonces en la historia que queremos contar. Power BI, esto es algo que el cliente tampoco ve, se basa en un modelo de datos de tablas con columnas o con métricas que creamos con un lenguaje que se llama DAX, y nosotros vamos a decidir luego las columnas que quedan visibles o no, cosa que es sumamente importante porque de ahí se van a derivar las respuestas que nos van a dar los algoritmos. Esto, por ejemplo, uy, aquí estoy haciendo spoiler. Esto, por ejemplo, es un cuadro de mando, más o menos bonito, podemos discutirlo, pero fijaos, en ningún caso tenemos una acción obligada. No estamos obligando al usuario. Las tarjetas se ven en grande. Aquí tenemos un mapa de calor, una tabla con formato condicional de calor, donde rápidamente me está diciendo, bueno, lo más que ha habido es de accesorios y profesional. Si quiero ver el dato, tengo que venir. Pero si no me interesa el dato, ya puedo saber exactamente en dónde es que tengo mayor incidencia. Este gráfico, como veis, en el caso de bachiller se entiende porque es mucho más, pero estos dos, por ejemplo, tienen cierta dificultad para verlo. Aquí tenemos un gráfico de columnas que nos ofrece un único color, porque aunque incluso el dato que estoy mostrando es color, no tiene sentido. En este caso, siempre que tengamos un gráfico de barras o columnas, un único color. Estoy usando gráficos de anillos. En este caso, la dificultad la tenemos en estos dos, pero depende del caso que sean. ¿Veis? Si yo me muevo un poco, sí que pudiera ser útil porque dejan de ser parecidos los valores. Entonces, bueno, hay que tenerlo un poco en cuenta porque a la gente le gustan estos gráficos y la dificultad es encontrar el punto medio, ¿no? Entonces, fijaos, en las herramientas que nosotros podemos utilizar para la creación de gráficos, el uso de filtros es sumamente útil. En el caso de Power BI tiene filtros de distintos tipos y el trabajo con filtros nos permite a nosotros seguir explorando la información sin necesidad de crear un gran número de gráficos. Está vivo. Si yo quería ver ese cuadro inicial, lo tenía. Si quería profundizar un poquito, también lo podía hacer, digamos, ajustando los valores de los filtros. Hay ocasiones en que la información parece una cosa pero es otra, o al menos
no está suficientemente bien planteada. Fijaos, esto es un gráfico de línea de tiempo, que es un gráfico de columnas, pero por línea de tiempo. Fijaos, esto es un gráfico además que presenta un estado jerárquico del dato, es decir, si yo lo pincho, vamos a ver aquí, año, trimestre, mes, voy a poner el día, ya veréis por qué lo había quitado, ¿vale? Y día, ¿vale? ¿Qué es lo que nos ocurre? Aquí nosotros tenemos el global, la suma para cada año. Por un lado, parece que todo va bien, pero luego cuando empezamos a bajar, ¿qué nos ocurre? Bueno, pues lo expandimos a trimestre, nos caben todos los trimestres. Cuando expandimos a meses, este es el tipo de gráfico que no sirve. ¿Veis? Porque la persona que lo va a analizar tiene que moverse obligatoriamente. Y justamente lo más interesante estaba por aquí atrás. Y luego, si ya nos vamos a día, fijaos dónde se queda la barra. Con una barra más pequeña, mientras más pequeña sea, peor está el gráfico, desde el punto de vista de usabilidad. Fijaos que Power BI tiene una opción que es mostrar el gráfico en modo enfoque. Esto te permite centrarte únicamente en el gráfico. Pues ni con eso el gráfico a nivel de día te da la información correcta. ¿Ves? Te tienes que mover. Eso significa que estás usando el gráfico que no es. Quieres conocer el valor de todos los días, pues el gráfico que tienes que traerte es un gráfico de línea donde tú tengas tus ventas por fecha y entonces ahí vas a ver al nivel que sea absolutamente toda la información y aquí lo tienes a nivel de fecha. Entonces tienes que ser cuidadoso con eso, no permitir que se llegue al nivel de día, aquí lo quitas, y si en el gráfico de línea solo quieres el nivel de día, pues quédate solo con el nivel de día. No le hagas que él empiece a bajar por niveles y esto en Power BI se puede hacer indicando que únicamente muestre la fecha. Entonces voy a subir y por ejemplo aquí tendrías el valor a nivel de año y aquí al nivel de día y ya tienes toda la información. Con estos gráficos nos puede dar la idea de que va todo fenomenal porque todo lo que hemos subido. Bueno, pues si nos fijamos hay una opción que es analizar donde podemos saber por qué y dónde se ha producido ese aumento, por qué hemos vendido más en 2019 que en 2018. Bueno, pues Power BI lo que hace es que te ejecuta unos algoritmos de Machine Learning y detecta cuáles son aquellas columnas o atributos donde esto tiene algún tipo de significado. Y, por ejemplo, ha detectado que aunque aparentemente todo iba bien, aquí hay un modelo que no va bien. Entonces, estamos viendo en este caso el bosque y aquí ya empezamos a ver los árboles. Tiene 4 tipos de gráficos diferentes. Estos 4 tipos de gráficos nos van a dar información cada vez más detallada. Vamos a poder ganar. Por ejemplo, en este caso, no es que haya un gráfico que se haya vendido menos. Todos estos que están aquí se han vendido menos, pero además podemos saber cuán menos se han vendido, porque es cuánto se alejan de la línea de ventas, ¿no? Es decir, nosotros llevamos una línea de ventas y los gráficos se van alejando. Bueno, pues si alguno de estos, también aquí hay un gráfico de columnas apiladas y aquí tenemos un gráfico muy interesante que es el gráfico de la barra de herramientas o ribbon, que entonces nos da dos columnas que van de mayor a menor, ¿vale? Van de mayor a menor y como van de mayor a menor ordenadas con un ranking, pues se van ubicando los valores. Y aquí tenemos que lo que ha ocurrido es que ha pasado de la posición 7 a la 33, perdiendo 26 posiciones. Era un producto que era de los 10 más vendidos y ha llegado hasta aquí. Esto puede llegar a ser grave en algunos casos
y Power BI lo ha detectado. Y aquí entonces lo agregamos a la página. Depende de quién sea el usuario del informe. Según el caso, pues nosotros a veces lo que hacemos es que dejamos el gráfico de línea de tiempo planteado y es el usuario el que va a seleccionar con qué tipo de gráfico lo va a complementar, porque además estos gráficos que se han creado, lo que van a servir también es para continuar el análisis. Por ejemplo, en Canadá no hubo problema. Si me voy a Australia, pues han caído dos. Entonces, podemos seguir analizando según el gráfico. Y asimismo nos puede pasar con la distribución. Y este es vital. ¿Por qué razón? Porque si nos quedamos con este gráfico, ¿qué es lo que nos está contando? Que me tengo que centrar en Estados Unidos, Australia y Canadá, porque es donde tengo más ventas. Y a lo mejor voy a descartar el trabajo que estoy haciendo con estos clientes o países. Bueno, pues hay una opción aquí que es analizar y buscar en qué se diferencia la distribución, que me puede indicar otra cosa. Por ejemplo, nos puede decir, cuidado, que si el producto que vas a vender tiene que ver con la profesión de los militares, fíjate lo que ocurre. Eso lo vendes mejor en Europa. Entonces, en dependencia de cuál sea la herramienta, cuál sea el rol de esa persona a la que va dirigida, contamos una historia u otra. Y aquí le damos participación a la persona. Este es el gráfico que tú querías, las ventas por países. Pero te doy la capacidad para que explores y analices el resultado y aquí también se puede agregar. Igualmente, trabajo con mapas. El trabajo con mapas requiere ser muy cuidadoso, muy delicado. ¿Por qué razón? Porque hay que conseguir que se ubique bien la ciudad, que se ubique bien la ciudad con el país adecuado. Es decir, Córdoba de España no está en Argentina. Lógicamente está en España, pero el mapa te lo va a situar en Argentina, porque tiene más importancia Córdoba en Argentina que en España, porque tiene más importancia Guadalajara en México que en España. Es decir, es el rango, digamos, que tenga esa localidad en cuanto a los países. Hay varios tipos de gráficos, incluso de mapas. Incluso tenemos un mapa que es el mapa, el mapa ARGIS, que podemos nosotros seleccionar qué qué tipo de simbología queremos usar. Aquí estamos usando clustering, lo que nos está indicando la cantidad de puntos que tenemos, pero esto se puede cambiar a un gráfico de calor, por ejemplo, y esto es algo muy interesante porque cuando tenemos un gráfico, un mapa de calor, pues en la medida que nos vamos moviendo, pues podemos ir evaluando, digamos, cómo ese mapa de calor se va segmentando también según sea la posición. Los mapas son muy buenos siempre y cuando seamos capaces de identificar bien el punto, la geolocalización del dato y siempre y cuando también el destinatario lo entienda. Porque a lo mejor estamos hablando de estados o de ciudades en Estados Unidos o de provincias de España que para un analista que no conozca la geografía española, por ejemplo, le puede ser difícil. Así que estos elementos los podemos tener. Cuando nosotros hablamos de analizar el dato, en el caso de Power BI, nosotros podemos aplicar inteligencia artificial. Tiene cuatro objetos de inteligencia artificial. No, insertar. Cuatro objetos visuales de inteligencia artificial. Uno de ellos es este, que es el gráfico jerárquico. ¿Qué pasa con el gráfico jerárquico? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un valor, que es aquí es de 60.000. Bueno, pues es posible que nos interese analizar ese gráfico a partir de una serie de atributos. Es decir, yo lo quiero analizar por país y por educación y por línea, por color o por categoría. Eso es lo que le pido. Sin embargo,
Power BI tiene la capacidad de que sea el propio usuario en su consumo del informe el que, por ejemplo, pida el valor más alto. ¿Qué significa eso? Que nos va a devolver dónde se han vendido más cantidades de productos. ¿Lo tengo que mirar por país o lo tengo que mirar por categoría o lo tengo que mirar por educación o por línea de productos? Imaginaos que estáis buscando las incidencias. ¿Dónde se producen más incidencias? ¿En qué me tengo que fijar? En la geolocalización del dato, me tengo que fijar en el tipo de producto, tengo que ver la franja horaria, es decir, los atributos que sean. Y este gráfico nos va a posibilitar este Machine Learning que va a decir en cada caso cuál es la columna, esto se está reorganizando todo el tiempo, cuál es la columna que nos va a facilitar a nosotros este dato. Y además sigue estando vivo. Si nos empezamos a mover entre, digamos, las distintas profesiones, veis cómo cambia. ¿Por qué razón? Porque este es un gráfico que lo que nos va a mostrar es el valor más alto siempre arriba, luego vamos en un ranking bajando y bajando la cantidad, digamos, de esa métrica que estamos evaluando y es capaz incluso de cambiar de posición las distintas columnas que se están utilizando. ¿Veis? Aquí cambió. Fijaos, educación país y luego si me paso a obrero calificado, país línea. Ha desaparecido educación. Es decir, otros actores han entrado en juego. Y todo eso podemos nosotros incluirlos en gráficos. Ahí estamos teniendo en cuenta que la persona actúa con el informe. Ya os decía, depende de quién lo vaya a consumir. Es posible que haya una persona que solo necesita ver las 4 tarjetas, las cifras, un gráfico global y poco más. Hay uno de los gráficos de inteligencia artificial, este ya sí lo tengo preparado, nos permite generar, es decir, ejecutar los algoritmos para que, por ejemplo, nos evalúe qué influye sobre el aumento y la disminución. Imaginaos que yo tengo una serie de valores, en este caso los hijos, los ingresos, la edad de la persona, y estamos buscando qué influye sobre eso. Bueno, pues en este caso lo más importante es la edad, luego los ingresos, los hijos, pero igual, lo de siempre, en cuanto nosotros empecemos a movernos por los distintos gráficos o los distintos filtros, pues vamos a tener esa opción de poder analizar los estados del dato y va a ser sumamente útil porque va a ser el algoritmo el que lo va a definir. Es algo muy interesante. Aquí tenemos 3 gráficos, de por sí están bien, un gráfico de línea que me está dando el eje de tiempo, uno de columnas y uno de barras. ¿Cómo funciona Power BI? ¿Cómo funciona Power BI? Es que nosotros estamos en la capacidad de filtrar o resaltar los gráficos entre ellos. Bien, perfecto. Pero, ¿qué podemos hacer además? Le podemos pedir que nos muestre una narrativa. Y esto puede ser a nivel de cualquiera de estos gráficos o a nivel de todo lo que ve. Fijaos lo que hace. Te habla, por ejemplo, de que total cantidad ha bajado a un % aquí al final, lo vemos como se cae el dato, pero además te habla de promedios diarios, te habla, fijaos cómo te está haciendo un análisis de lo que se encuentra en este gráfico de líneas. Y luego está fijándose en el gráfico de colores. Este no lo ha evaluado, pero lo curioso es que al evaluar el gráfico de colores, te da pautas de en qué se está fijando. Aquí pone Max, a ver si llego un segundito, no llego. A ver si me deja, no me deja moverlo, vale. Bueno, pues aquí lo que me está mostrando es el max de total cantidad por color. Total cantidad es mi métrica, color es la columna
Eso significa que entonces nosotros en cualquier momento podemos seguirle pidiendo cosas y hablar del, ay, perdón, y crear un nuevo valor que sea entonces el max de total cantidad con un sistema que tiene Power BI, que es de preguntas y respuestas. Tú escribes, by, por ejemplo, educación. Y al escribir max cantidad por educación, pues este valor que tenemos aquí es el que se corresponde con bachiller. ¿Vale? Entonces, podemos, a partir de la propia narrativa que nos está mostrando, pues darle un poquito más de criterio. Y quiero contaros este análisis avanzado porque realmente es muy interesante lo que podemos conseguir. Y hay opciones que a lo mejor no las habéis visto si estáis trabajando con Power BI. Fijaos, en este gráfico que tenemos de las ventas, aquí al principio no somos capaces de ver estos valores porque esto es una situación exagerada, pero da igual. Pensar que se os puede dar un caso en que no se vea. El gráfico de líneas no tiene esas barras laterales, pero lo que sí podemos hacer es crearle es decir, activarle unos controles deslizantes. ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Por ejemplo, centrarnos en estas fechas. Nos daría este subconjunto, seguimos sin verlo. ¿Y por qué? Por la escala, que en cuanto movemos la escala, esto empieza a tomar forma. Y nos va a ser muy fácil llegar a este punto del dato. Y eso está vivo para la persona que lo está consumiendo. Entonces, en dependencia de cuál sea el caso, nos puede interesar ver este valor. Claro, si empezamos a movernos, se pierde porque ya aquí tenemos mayores valores de cantidad, pero incluso nos puede interesar ver un intermedio en el dato, ver cómo se manejaban entre este conjunto de datos que tenemos aquí. El gráfico de líneas en Power BI tiene muchísimas funcionalidades y en general los gráficos tienen algo que se llama aquí un panel de analytics, que lo tiene también el gráfico de dispersión. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la sombra de simetría y se nos indica, este gráfico está contando una historia, fijaos, lo pongo en grande. ¿Y qué es lo que nos está contando? Primero, que hay más ventas en 2019 porque vemos que hay un color predominante hacia el eje de 2019 y hay un poco, no está dividido en dos triángulos, lo estamos viendo claramente 2019 tiene más. Pero el hecho de que 2019 tenga más no indica que todo se ha vendido mejor en 2019. Todos estos valores, todos estos puntitos que están aquí, hablan de productos o de clientes, productos que se han vendido menos o clientes que han comprado menos. Por ejemplo, si lo pinchamos, aquí vamos a ver, venga, uy, ¿por qué no sale? A ver, aquí va a salir bien. Vamos a quitar esto. A ver, ánimo, ahí, ¿veis? Por ejemplo, 344 en 2018 y 240 y pico en 2019. Es decir, sí que nos habla, además aquí tenemos una leyenda de ocupación, con lo cual también tenemos formas, podemos saber que este, por ejemplo, era de obrero calificado, mientras este era de funcionario, es decir, tenemos capacidad para ver. Y si el gráfico es de línea, pues aquí tenemos la posibilidad de crear una línea de tendencia que se va a ir ajustando también en la medida que nosotros nos movamos. Fijaos que Canadá siempre se porta bien, casi todas las ventas, pero si voy a otro país también tengo este problema, ¿veis? Esto también. Y luego, en el gráfico de línea, también vamos a tener algo muy interesante que es la búsqueda de anomalías. Esto es algo bastante reciente.
Fijaos cómo se han resaltado unos puntos. ¿Qué significa eso? Significa que aquí ha ocurrido algo diferente a lo previsto. Ahí de nuevo está el Machine Learning. ¿Qué nos dice? Se vendieron 259 cuando debió ser 216. Y el límite, el rango para que el valor se considere normal era de 175 a 257. Entonces, esto nosotros lo tenemos que ver desde el punto de vista de la utilidad que nos da, que es brutal. Ha detectado una situación que según el patrón en el que se han comportado mis datos, aquí hay un punto en el que yo me tengo que fijar. Luego, en determinadas situaciones, además nos dice, esto es posible que haya ocurrido porque el país sea Canadá o porque el rango tamaño sea L, porque el tamaño sea L. Fíjate que te da además posibles razones con la fuerza, que aquí, por ejemplo, es del 3%, pero podría ser del 40, 60, el que fuese. Y luego, pues tienes un gráfico que lo que hace es que filtra. Por un lado tienes el valor total y por el otro lado con un filtro aplicado hacia Canadá y lo puedes agregar al informe. Y entonces es una forma de analizar al vuelo la evolución, porque, insisto, esto después todo va a tener que ver con el caso de cada país y cada filtro que apliquemos. ¿Vale? Entonces, algo muy importante, y con esto más o menos voy terminando, muy importante que nosotros tenemos que decidir cuando estamos creando un informe es qué tipo de informe queremos. Que se vea, así claramente con los valores centrales, obtener detalles. Entonces, ahí es un gran depende. Y podemos hacer las dos cosas. Power BI nos permite dos cosas. Por ejemplo, lo habéis visto porque alguna vez que he pasado el ratón ya se ha visto alguna cosilla. Fijaos, tiene la capacidad para cada vez que nosotros pasamos por un dato, nos muestra algo que se llama el tooltip o la información sobre la herramienta. Pero además, nosotros este tooltip lo podemos diseñar y de esta forma, si quieres ver el gráfico, lo tienes ahí. Nos da igual que sea de Data o el objeto que tú prefieras. Y ya si te acercas a explorar un poco más, pues fíjate, esta es la evolución de los bachilleres en el tiempo y además lo tienes segmentado según el tipo de línea de productos. Aquí vienes al otro y al otro. Y esto produce un efecto muy interesante a la hora de analizar el dato y en los proyectos de BI puede ser de muchísima utilidad. Entonces, esto es ver un agregado global muy fácil de distinguir y por otro lado tienes la capacidad de mejorar esa información. Y por otro lado, es posible que te interese crear detalles. Esto se crea en Power BI, por cierto, el tooltip, en una pantallita extra que se prepara con sus características. Por otro lado, es posible que te interese tener una página de detalle. Esta página es sumamente costosa para Power BI. En Power BI lo que ocurre es que cada línea eh, realiza una consulta. Power BI no está diseñado para tablas. Y además esta tabla, fijaos que sí, que tiene barras. ¿Vale? Aquí sí ya te encuentras con la barra, no la puedes evitar, salvo que entonces apliques una acción de filtrado con el panel aquí donde tú decidas, bueno, pues el top 20, por ejemplo, para que solamente veas los 20. Trabajar con tablas es muy cómodo, las puedes ordenar por las columnas, es muy cómodo, realmente está muy bien, pero ten en cuenta que este tipo de definición, digamos, de tu informe ya es cuando tú realmente vas a necesitar un detalle. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Pues que hay una opción, obtener detalles, donde, por ejemplo, tú puedes decir que se aplique el detalle siempre y cuando, o se puede aplicar siempre y cuando esté analizando el color. Pues en ese caso te vas al cuadro de mando
¿Y qué ocurre? Que si tú ves aquí el color negro que tiene 9842, te vienes a la opción obtener detalles, detalles del producto. Entonces, desarrollar la tabla va a tener solamente los 9842 y todo el gráfico, porque todo está filtrado por ese color negro que le acabas de aplicar allí en el otro lugar. Que puedes regresar y pedir otro, otro filtro, por ejemplo, en el caso del blanco, que son solamente 568. Uy, un segundín. A ver si lo consigo. Es que ahora sí. Vale, ahí. Detalle, pues 568, pues ahí tendrías ya la tabla sin barritas, sin nada, sería así. Y otra forma de trabajar el detalle es a través de botones, porque con Power BI podemos hacer acciones a través de botones. Es decir, de la que tú vas contando la historia, ten en cuenta qué necesita la persona. ¿Necesita el dato agregado o necesita un detalle o necesita las dos? Entonces, es del tipo digamos, es el tipo de destinatario de informe que va a trabajar con él, lo va a explorar, va a tocar en las distintas opciones de filtrado y lo va a ver. Entonces, las herramientas, Power BI y todas seguramente, están preparadas con todas estas opciones para que tú puedas maniobrar tanto con detalle como con esta información. Y fijaos que aquí en Power BI tenemos algo muy bueno, que es el trabajo con marcadores y además la vista que se hace con esos marcadores. ¿Qué significa un marcador? Para el storytelling es vital. ¿Qué es un marcador? Fijaos, si yo selecciono inicio, estoy en esta página, si yo selecciono inicio, se va a ir a la página de inicio en el mismo estado que tenía la página en el momento que yo creé el marcador. Fijaos, voy a crear un marcador nuevo para que lo veáis. Voy a filtrar por Estados Unidos, voy a filtrar por estos dos hijos y creo un marcador nuevo y aquí le llamo, por ejemplo, Estados Unidos. Así de fácil. Y eso es Estados Unidos con hijos de 2 a 5, da igual, el nombre que yo le quiera poner. Pero fijaos que en lo que se queda, si vuelvo a inicio, no hay filtros aplicados. ¿Veis? Si voy a Estados Unidos, pues sí queda todo. Y eso nos permite tener no solo acceso a páginas determinadas, sino a estados de los elementos, de los distintos gráficos. Fijaos, aquí estamos usando una funcionalidad que es mostrar como tabla, que nos permite ver el gráfico y al lado una tabla como si estuviéramos en Excel. Un mapa de clustering, este mapa que estuvimos viendo, ahí se activará. Es un mapa de clustering en modo enfoque directamente en grande, según lo que estábamos viendo. Claro, yo lo tenía además ya con el zoom, veis aquí se ve. Luego, el filtro, de nuevo, la página de inicio, pero filtrada por Alemania. O, por ejemplo, nos puede interesar, fijaos que estoy en la página detalle con todas estas tablas por detrás, pero lo que me interesa es enfocarme. Todas estas son técnicas que se aplican desde más opciones, mostrar como tabla, esta es la opción de destacado, lo otro es modo enfoque, y lo que hacemos con estos marcadores es poner el estado en que queremos ver el dato. Y esto nos ayuda, si contraemos todos estos paneles, nos ayuda a en realidad crear, si vamos a una reunión, la historia que queremos contar. ¿Veis? Si nos vamos a vista, y cerramos aquí. Fijaos, han desaparecido todas las fichas que tenemos nosotros en Power BI. ¿Y con qué nos encontramos? Con ese primer paso donde era inicio, que además está vivo. Nosotros podemos filtrar lo que queramos, podemos hacer lo que haga falta
que cuando pasemos a la segunda va a estar tal y como lo definimos nosotros en el marcador. Aquí igual podemos volver al informe, hacer lo que sea, que en cuanto pasemos a la tercera, que es la del mapa, va a estar así. ¿Sí veis? Es decir, nosotros tenemos la capacidad desde Power BI de contar la historia exacta que queramos, lo que no quita que también podamos actuar sobre los objetos. Esto es mucho más que preparar un PowerPoint para ir a la reunión. ¿Veis? Aquí aparece filtrado por Alemania y aquí tenemos esta tabla enfocada. Podemos ir hacia adelante, hacia atrás y cuando se acabe, hemos terminado la historia, hemos acabado de contar en el orden en que lo queríamos contar, cerramos y volvemos a nuestro Power BI, donde vamos a ver toda la información tal y como está. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que me quiero referir. Nosotros tenemos unos datos originales. El dato de por sí no me dice nada, el número, la cifra, no me dice nada, pero cuando nosotros lo ponemos en un contexto, en un cuadro de mando, donde tenemos la capacidad de aplicar unos filtros, donde podemos distinguir dónde realmente está el enfoque del dato, entonces nosotros vamos a estar contando una historia. No olvidar temas culturales, no olvidar conocimiento. Aquí, por ejemplo, se pueden aplicar gráficos. Power BI tiene la capacidad de trabajar con todos estos gráficos, pero además la capacidad de trabajar con muchísimos más objetos. Yo he optado por utilizar solo objetos nativos, pero fijaos, podemos trabajar con la nube de palabras si queremos hacer análisis de texto. Podemos trabajar con cajas y bigotes para poder hacer análisis de la composición de la muestra. Aquí se puede hacer de todo, histogramas, gráficos de Venn, está perfectamente capacitado para todo. Sí, pero no utilices un gráfico que tu destinatario no pueda entender. Entonces, estos eran los ejemplos que yo os quería mostrar. Esta es mi conclusión. Mucho cuidado con el color, mucho cuidado con el tipo de gráfico, bastante sentido común. Y luego, bueno, pues lógicamente va a haber una estética personal, un gusto por determinada funcionalidad. Así que escoge la herramienta que prefieras, pero cuenta tu historia para que se entienda. Lo fundamental es que se entienda. Muchísimas gracias, Ana María. O sea, la verdad es que, bueno, ahora abrimos el turno de preguntas, pero yo decirte que, o sea, me ha gustado de principio a fin, pero porque has comenzado con la parte de colores y yo personalmente sí que tengo uno de esos, no los que has dicho, pero parece que no pedí muchos más problemas en la percepción de los colores que esos, y es una cosa que siempre he notado en la parte de las representaciones de los datos y la analítica, cuando yo veo y de repente noto que hay colores que a mí incluso me presentan conflicto, porque yo o sea, no solo hay, después de los daltónicos, hay tetra tóxicos y son 3 colores que plantean problemas, dicromatóxicos, que son 2 problemas. Entonces sí que es una cosa crucial, no solo también la parte del azul, que yo he de reconocer que no lo conocía. Dicho... Aquí casualmente está en tonos de azules, no me había fijado, porque es la paleta que estoy utilizando. Si tienes esta situación, en el caso de Power BI, sencillamente cambias la paleta por una paleta que no esté basada en tonos de, bueno, lo vuelvo a poner, una que no esté amarillo, por ejemplo, que no esté basada en tonos de azules y solucionas lo de la tritanopia. Eso es, no, es fantástico, es fantástico. Y mucho más importante de lo que parece. Dicho esto, abrimos micrófonos. También podéis por el chat, si queréis. Por el chat, mientras has estado Sí. hablando, la verdad es que ha habido mucha actividad, hablando de Power BI, hablando de excelente presentación, también hemos tenido que han comentado. Dice, al crear un gráfico suele ser el color por defecto en Power BI, pero muchos agradecen el poder de cambiarlo a tu gusto, ¿vale?
Sí, eso Sí, está muy bien porque además estos temas de colores los puedes consumir tal cual o puedes cambiarlos ay por Dios, cambiarlos y hacer lo que quieras con cualquiera de estas opciones. Y esto es a nivel de tema, pero luego a nivel de objeto, todos los objetos, tú puedes hacer maravillas. Tienes la posibilidad de configurarlo en formato condicional y claro, aquí tú en colores de datos, pues depende de lo que seas, lo vas a poder tratar. Y puedes tener formato condicional de barras y aquí, por ejemplo, es muy sencillo llegar a este resultado y es muy cómodo porque además está vivo, mira, funciona. Funciona Manuel también estupendo. te felicita por la presentación y los ejemplos. Yo es que Sí, no veo el chat y mira que lo había puesto antes, pero no sí, sé Alicia dónde Franco también. se me ha perdido. Alicia decía justamente eso, que no tenía claro el tema de los colores, entre otras cosas. El chat lo tienes, como estás tú compartiendo arriba, seguramente se te haya Sí, sí, subido sí, en la parte de arriba. sí, lo veo ya ahora. Ahora sí que lo estoy. ¿Alguna persona que se atreva con el micrófono abierto a hacer alguna pregunta? Sí, fíjate que Jesús preguntaba lo de la tritanopia con el color azul. Jesús, tienes toda la razón. Pero es por eso, es porque estaba usando la plantilla y sí. Sí, es el que trae Power BI por defecto, sí. Puedes hacer tu estilo propio, sí. Suele ser el color, vale, enhorabuena. Bueno, pues eso, pues si tenemos múltiples series temporales, ¿qué puede ser más práctico? ¿Tenerlas por filas o una tabla larga, filtrar o por columna? Puedes hacer la matriz. Fíjate que este objeto de aquí es una matriz como si fuera una tabla dinámica. Tengo una aquí en detalle que fíjate que esta matriz, o es esta. Mira, esta matriz de aquí tiene, tiene navegación, tiene acción de obtener, explorar en profundidad, tanto por filas como por columnas. Aquí vas a tener línea, imagínate que sea año, mes y día o año, trimestre, mes y día, los niveles de línea de tiempo, los vas a poder tener así y los vas a poder tener en filas o en columnas. Y la verdad es que el trabajo de matrices y líneas de tiempo funciona muy bien. La matriz es este objeto que tienes aquí. En cuanto seleccionas una columna de tipo fecha, te va a venir estupendamente bien el análisis porque es lo que seguramente esperas. El análisis, ¿ves? Puedes ir analizando en profundidad o incluso puedes hacer el análisis nivel a nivel, trimestre, solo los meses. Aquí tendrías un acumulado. Entonces, depende de lo que quieras hacer, vas a poder trabajarlo con esta línea de tiempo. Y luego, claro, como es una matriz, lo puedes cruzar con lo que quieras. Por ejemplo, imagínate tú que tengas los países en columnas, pues ya tienes el análisis por línea de tiempo que te puedes desplazar y el valor por columna. Y esto es el tipo de cosas que puedes darle color también, puedes trabajarlo con formato condicional y todo este detalle. Sí, sobre la certificación. La certificación tiene dos aspectos. Cualquier certificación es muy buena por lo que aprendes preparándote para la certificación. Eso es fundamental. Luego, depende de cuál sea tu situación, a lo mejor necesitas mostrar que tienes experiencia en el producto. Si tienes años de experiencia, lo puedes demostrar, ya está. No necesitas la certificación porque vas a tener el conocimiento, vas a hacer lo que te pidan. Pero si no tienes esos años de experiencia, con una certificación tú puedes demostrar ese conocimiento. Entonces, yo sí recomiendo la certificación, pero sobre todo por lo que implica hacer el recorrido, la ruta formativa que te lleve a esa certificación. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Alexander. Sí.
Pues sí, yo os agradezco a todos que estáis aquí. Los que nos estáis viendo de Latinoamérica, pensar en todas las ofertas formativas de la escuela, que de verdad llevo varios años trabajando con la escuela y estoy encantada. Y mantenernos en sintonía porque además es una escuela muy generosa que ofrece mucha opción gratuita también para que nos mantengamos todos es decir, actualizados, ¿no? Ya habéis visto unas funcionalidades que son, mira, y una muy interesante. Ahora que tenemos aquí un segundín nada más, fijaos, por ejemplo, aquí, me voy a traer este gráfico de líneas. Mira, esto por ejemplo es el gráfico de líneas de las ventas, ¿verdad? Pues me lo traigo para acá y voy a quitarle un segundito porque una novedad muy reciente y algo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo es crear los multivisuals, es decir, los múltiplos pequeños. Y entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos un gráfico, nos vale de barras, de columnas, de tarta, de anillo, de línea, y entonces, por ejemplo, nos traemos país a los múltiplos pequeños. Y lo que vamos a tener inmediatamente es el análisis para cada uno de los países de la evolución en el tiempo del dato. Y eso a lo mejor te puede servir también en lo que tú planteabas de varias series temporales. Es decir, no solo trabajar con la matriz, sino lo que pasa es que la matriz te da el valor. Depende de lo que necesites. Si necesitas ver el dato, sí, sí, por fin lo tenemos. Si lo que necesitas es ver el dato, pues te vas a la matriz. Si lo que necesitas es entender cómo ha ocurrido la evolución de muchos a la vez, pues lo puedes trabajar así desde el multivisual. Y fíjate que si te vas de aquí a un gráfico de columnas, pues igual lo vas a tener también. ¿Ves? Ahí lo tienes en un gráfico de columnas que lo quieres de barra. También, es decir, hay muchos gráficos que en dependencia de lo que tú quieras buscar, este multivisual te va a ser de una grandísima utilidad. Sí, 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 el último Sí. truco. Sí, es una funcionalidad que estábamos pidiendo. Hay que estar en sintonía porque Power BI se libera una vez al mes. Está al salir de la versión liberada de febrero. Esto es una herramienta gratuita que nos ofrece maravillas. Luego se conecta a un servicio de Power BI donde publicamos y luego nos vamos a la nube. Es decir, que todavía esto puede seguir y ya si estamos en la nube de Power BI, pues podemos colaborar, ahí entraría la fase de colaboración. Tenemos un informe o un cuadro de mando, lo compartimos con compañeros o clientes. Es una gran herramienta con muchas opciones para, construir esa historia de datos que estamos buscando. Tienes una última pregunta. En el chat dice una pregunta. Al momento de compartir la información, ¿es posible utilizar niveles de acceso por usuarios dentro del mismo cuadro de mando? Sí, es muy buena pregunta, Alexander. Mira, desde modelado tú puedes definir los roles y ver, digamos, haces una simulación. Esto es algo muy sencillo. Imagínate que te creas un rol que sea American y en ese rol, ¿qué es lo que dices? Bueno, pues lo que va a filtrar es el país y me va a decir que el país puede ser esto que estoy escribiendo ahora es DAX, pero un DAX muy sencillito. El país va a ser Estados Unidos o Canadá, ¿vale? Estados Unidos o Canadá. Y luego te creas Canadá, que no me acuerdo si lo tengo con tilde o sin tilde. Debe estar sin tilde por aquello de que no se me líe después con el inglés. Bueno, lo miramos. Canadá. A ver si lo puedo mover. Sin tilde, perfecto. Vale, pues aquí lo tenemos, ¿veis? Entonces, ahí te creas todos los roles que tú quieras, le das guardar
Y aquí tienes una posibilidad de verlo según un rol. Aquí tú dices, bueno, quiero verlo con el rol América y con independencia de lo que sea que tú tengas, solamente, a ver, vas a ver aquí, ves, Estados Unidos y Canadá, porque son los países que están dentro. Esto es una vista previa de que te funciona realmente ese rol. Luego en el servicio de Power BI, que es donde se gestiona la seguridad, entonces lo que haces es que le asignas a cada persona un rol. Por ejemplo, decimos que Alexander tiene rol América y Ana tiene rol Europa. Pero ya eso es en el servicio de Power BI. La seguridad, cuando vas a tener varias personas que consumen, sí que está vinculado entonces a una licencia profesional, a un Power BI Pro, tanto de la persona que publica como la persona que recibe y todos los que vayan a utilizar esa seguridad porque tiene sentido. Estamos hablando de colaboración. ¿Vale? Todo esto que hemos hecho hoy es gratuito. Esta parte, hacerlo es gratis. Lo único es que te tocaría tener Pro para poder compartir ese informe en el servicio de Power BI. Vale, Ana, muchísimas gracias. Nada, nada. Es decir, detienes la visualización, detienes la simulación y ya van a volver a aparecer todos los países. ¿Tenéis última pregunta antes de...? ¿No tenéis? Bueno, pues mientras se plantea la última pregunta, Ana, yo sabes que te agradezco mucho, como siempre, que compartas estos ratos con nosotros, que compartas todo el conocimiento y además de esta manera siempre tan clara, con estos ejemplos y evolutiva también en la forma de hacerlo y desarrollarlo. Y es un placer. Sabes que te lo digo en público y en privado, porque es cuando hay que decir estas cosas. Luego al resto, agradeceros mucho, mucho que compartáis con nosotros vuestro tiempo, que os acerquéis a la escuela, muchos interesados en los programas, pero sobre todo interesados en el dato, en la tecnología, en estas píldoras que tenemos. Recordaros que tenemos varias píldoras las próximas semanas, abriendo la caja negra de la inteligencia artificial, sobre People Analytics, las organizaciones exponenciales. Tenemos también algo completamente diferente que es Data Driven Design y incluso bajaremos un poco al barro y nos meteremos en algo que normalmente no se suele contar en un webinar, porque siempre son cosas más llamativas, que es, por ejemplo, el proceso más tedioso en los datos, que es la depuración de datos también, de ver cómo hacerlo y algunas herramientas y trucos. Así que os doy las gracias, os pido que os cuidéis mucho, espero veros en los próximos webinars y espero que Ana María dentro de poco volvamos a estar juntos en clase, juntos en webinars, pero desde luego compartiendo otros momentos como el de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Cuidaos mucho, por favor. Cuidaos y que vamos a superar esto y vamos a volver a vernos y abrazarnos y todo. A cuidarse, a formarse, que son dos cosas muy importantes en este momento. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Adiós, adiós.